vamos a reflexionar acerca del propósito de Dios para su iglesia. Iglesias hay por miles, pero que estén cumpliendo con el propósito de Dios, eso es otra cosa. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? Para saberlo, remontémonos allá al siglo XV, antes de Cristo, allá al país de Egipto, a los días de Amenhotep II, quien era el faraón de ese país en ese tiempo. A él Dios le reveló cuál es el propósito para su iglesia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 7, versos 15 y 16. Libro de Éxodo, capítulo 7, versos 15 y 16. Y las Escrituras nos dicen: ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Por qué iba Faraón por las mañanas al río? En otros textos que nosotros vamos a leer, vamos a ver que era la costumbre de él ir por las mañanas al río. ¿A cuál río era? Miren lo que ha sido revelado en el don de profecía. Dice: a Moisés y a Aarón se les indicó que a la mañana siguiente se dirigieran a la ribera del río, a donde solía ir el rey. Como las crecientes del Nilo eran la fuente del alimento y la riqueza de todo Egipto, se adoraba a este río como ¿qué cosa? Como a un dios. Y el monarca iba allá diariamente a cumplir sus devociones. Así está escrito, Patriarcas y Profetas, página 239. Así que el Nilo era uno de los dioses de Egipto, y fue allí en las riberas de aquel río donde el texto bíblico nos dice que a Faraón, el hombre más poderoso del mundo de aquella época, le fue revelado el propósito de Dios para su iglesia. Allí se le dio la orden que dejara ir al pueblo de Dios para que lo sirviera en el desierto. Y se le dio una demostración de quién era Dios al convertir las aguas de ese río en sangre, porque él había preguntado anteriormente: ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? Pero aunque la demostración, hermanos, fue más que contundente, el registro bíblico dice que él endureció su corazón y que no quiso dejar salir al pueblo, más bien lo maltrató bien feo. De manera que fue necesario darle otra orden. Capítulo 8 ahora, vean lo que dice el verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es la segunda vez. Uno pudiera decir: basta, porque por cada vez que se le dice, hay demostraciones de quién es Jehová para que él vea que es orden divina. Y sin embargo, hermanos, si uno sigue leyendo allí, encuentra que tampoco lo quiso dejar ir. Así que veamos el verso 20. Tiene que dársele otra orden ahora. Capítulo 8, verso 20. Jehová entonces le dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Tercera vez. Es como para entender. Evidencias se le han mostrado de quién es Dios. Y sin embargo, hermanos, no lo deja ir. De manera que Dios le vuelve a dar otra orden, capítulo 9, ahora verso 1. Y aquí nosotros encontramos: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Oh, hermanos, cuarta vez. Es como para entender, hermanos. Es como para hacer caso. Pero hay una dureza en el corazón de este hombre, de manera que es necesario que se le vuelva a ordenar. Ahora el verso 13, miren ustedes, siempre el capítulo 9, verso 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Lo dejó ir? No. De manera que en el capítulo 10, verso 3, se le tiene que volver a dar la orden. Y dice así: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querés humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, según todos estos textos bíblicos que hemos leído, ¿cuál era el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia? Que le sirviera, ¿no es cierto? Ese era el propósito de Dios, que la iglesia le sirviera, que su pueblo le sirviera. Dios está constituyendo una iglesia de allí de Egipto y la quiere para que le sirva. Pero ¿qué estaba implícito en ese propósito llamado servir? Vamos a Éxodo capítulo 5 para atrás y veamos el verso 1. ¿Qué estaba implícito en ese propósito llamado servir? Éxodo 5, verso 1. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Así que, hermanos, lo que nosotros miramos aquí es que en el servir estaba implicado la adoración al Señor. Esta fiesta de la que habla aquí no era otra cosa que adorar a Dios. Hermanos, pero si ustedes notan, todas las veces que Moisés habla con Faraón, él le dice: Jehová dice. Pero ¿quién era ese Jehová? Era el mismo yo soy. Aquel que se le apareció en la zarza ardiente, el cual la mensajera del Señor, por inspiración del Espíritu Santo, identifica con Cristo. Mire, el deseo de toda la gente es lo que dice. La zarza ardiente, dice, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero esa planta encerraba ¿a quién? Al infinito. Amén. Así que era en nombre de Cristo que Moisés le estaba dando la orden a Faraón. Y fue Cristo, hermanos, quien finalmente sacó a las huestes de Israel de Egipto. Cristo sacando a su iglesia de Egipto para que lo adoren. Y Pablo lo entendió. Pablo comprendió que había sido Cristo. Vamos a leer lo que él nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 4. Y aquí las escrituras nos dicen, 1 Corintios 10, versos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, dice Pablo, ¿era quién? Era Cristo. Así que Cristo, hermanos, Cristo era el que le estaba dando la orden a Faraón: deja ir a mi iglesia, suelta mi iglesia, quiero que mi iglesia me adore. El don profético confirma lo que acabamos de decir. Vean ustedes esta declaración de palabras de vida del Gran Maestro, página 230. Cristo, dice, era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. En sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor. Así que, hermanos, queda claro que fue Cristo quien le reveló a Faraón el propósito de Dios para su iglesia, que consistía en servirlo o adorarlo. Surge la pregunta: ¿y por qué tenía que sacarlos de Egipto para que lo adoraran? ¿Acaso no podían adorarlo en Egipto? Oh, hermanos, no lo podían adorar en Egipto, porque había un riesgo de que la adoración se mezclara con las costumbres y prácticas egipcias, con las costumbres y prácticas del mundo. Y sin embargo, Faraón muy astutamente les propuso: adoren aquí. Miren ustedes lo que dice Éxodo 8:25. Vamos otra vez para allá. Éxodo 8:25. Y aquí dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿A dónde? Le dice: en la tierra. ¿En cuál tierra? Allí en Egipto. En otras palabras le dice: adoren en Egipto. Se puede adorar a Dios en Egipto. ¿Por qué los tienes que sacar de aquí? Oh, hermanos, y qué tremendo como Moisés le respondió. Moisés le dijo en los versículos 26 al 27, de allí mismo, dice del capítulo 8. Dice: y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Pero miren lo que dice: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Saben lo que está diciendo Moisés? No nos conviene como iglesia adorar aquí en Egipto. Tu gente nos va a matar, porque los animales que nosotros vamos a ocupar para ofrecer como sacrificios, tu gente los mira como sagrados y se nos van a venir encima y nos van a matar. Así que no, aquí en Egipto no vamos a adorar. Vamos a caminar 3 días al desierto y vamos a adorar como Dios diga. Vamos a adorar como Dios manda. Hermanos, en otras palabras, el propósito de Dios para su iglesia es que ésta se separe del mundo para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es confirmado por el don profético. Pues miren ustedes, en Joyas Testimonios, tomo 2, página 364, dice: es el propósito de Dios manifestar por su pueblo los principios de su reino, para que en la vida y carácter ellos revelen estos principios. Desea Él separarlos de las costumbres y prácticas del mundo,
Tal era su propósito, a librar a Israel de Egipto. ¿Se dan cuenta? Hermanos, en el propósito de Dios para su iglesia está contemplado que ésta se separe de las costumbres del mundo que son un símbolo de Egipto. Y hay una cita más que lo confirma. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18, dice: Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios. Ese era el propósito de Dios para su iglesia, que se saliera del mundo para que verdaderamente lo adorara como Dios mandaba. Oh, si las iglesias del Israel moderno comprendieran estas palabras, mirarían cómo hoy en día en mucho de lo que se llama adoración se están introduciendo elementos que distraen la mente. Como por ejemplo, la música que se usa para alabar al Señor, que lleva batería. Que se ponen algunos adoradores que distraen la mente. Y no digamos la forma de vivir de los adoradores. Por eso dije, iglesias hay miles, pero que estén cumpliendo con el propósito de Dios. Eso es una cosa diferente, hermanos. Y si algo me ha movido a presentar este mensaje, es porque yo quisiera que nosotros no seamos una iglesia del montón, hermanos. Yo quisiera que nosotros seamos una iglesia que trabaje y funcione conforme al propósito de Dios, que adore a Dios, pero salida del mundo, hermanos. Mire cómo dice la sierva del Señor, amonestación tremenda que les voy a poner aquí, que yo sé que muchos se van a ver aludidos a lo mejor. Dice: la mayoría de los cristianos nominales, aunque profesan vivir para Cristo, están realmente viviendo para el mundo. No disciernen la excelencia de las cosas celestiales y por lo tanto no pueden amarla de veras. Muchos profesan ser cristianos porque consideran honorable el cristianismo. No disciernen que el verdadero cristianismo significa llevar la cruz. Y su religión tiene poca influencia para impedirles tomar parte en los placeres mundanos. Algunos pueden entrar en el salón de los bailes y participar de todas las diversiones que proporciona. Otros no pueden ir hasta allá al salón de los bailes, pero pueden asistir a fiestas de placer, picnics, espectáculos y otros lugares de diversión mundanal. Y el ojo más avisor no alcanza a discernir diferencia alguna entre su apariencia y la de los incrédulos. En chorcitos enseñando las piernas andan las mujeres del mundo que no conocen a Dios, y así andan también las del Israel moderno. Vete al Six Flags, el parque de diversiones de aquí, cerca de Dallas. Vete un domingo y mira a las mujeres mundanas cómo andan allí, vestidas, con sus chorcitos enseñando su cuerpo. Pero por ahí vas a encontrar también que andan algunas jovencitas del Israel moderno que dicen que se están preparando para ir al cielo, igualmente vestidas como ellas. Oh, hermanos, no hemos entendido qué clase de iglesia el Señor quiere que seamos, que es una iglesia salida del mundo. Esto que leí está en Consejo para los Maestros, página 310, pero miren ustedes, sigue diciendo aquí: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo.
y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Pero miren qué triste. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Jesús diciéndole a su iglesia: salgan de Egipto. No quiero que estén en Egipto, pero las iglesias yendo hacia Egipto. Entonces surge la pregunta: y ante esta realidad, ¿qué es lo que queda? Pues hermanos, no queda más que separarse. Separarse de esas congregaciones donde la apostasía, hermanos, prolifera y nadie la amonesta, ni desde el púlpito se predican sermones para amonestarla. A menos que uno se quiera ir con esas iglesias a Egipto, pues entonces, ¿verdad? Pues se queda allí. Hermanos, yo voy a llevarlos a ustedes ahora a un punto que les va a ustedes a dar la seguridad de que lo que ustedes hicieron con haberse separado de donde estaban fue la decisión más correcta que han hecho. Porque a partir de aquí, por lo que hemos visto y lo que vamos a ver, el principio de la separación, hermanos, es aprobado por Dios. Lo que Dios no aprueba es la división. Andar generando división en la iglesia, andar generando desacuerdos en la iglesia, eso Dios no lo aprueba. Pero separarse cuando hay apostasía, cuando hay mundanalidad, eso sí es aprobado por Dios. Hay evidencias bíblicas e históricas que lo demuestran. Bueno, vamos a mostrar una evidencia bíblica. El caso de Abraham, por ejemplo. Vamos al libro de Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Y aquí encontramos a Dios diciéndole a Abraham lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hermanos, en la expresión vete de tu tierra, nosotros vemos que la palabra de Jehová para Abraham comienza con una orden. Y la orden es a romper con el pasado. Y por ende, esta orden implica una separación. Mire lo que dice el don profético, porque todo está respaldado, todo está evidenciado. Dice: a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los oráculos sagrados, Abraham debía, ¿qué cosa, hermanos? Separarse de los compañeros de su niñez. ¿Por qué? Porque la influencia de sus parientes, dice, y amigos, impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora dice que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo. Debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que lo entendieran sus amigos. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Pero se tuvo que separar de parientes, de amigos. Dios demandaba eso de él, porque quería hacer de él alguien peculiar, alguien que pudiera reflejar su carácter, alguien de donde él podría proveerse un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero interesante, dice que sus parientes idólatras no comprendieron sus motivos y sus acciones cuando él se separó de ellos. ¿Por qué lo llama parientes idólatras? Porque miren esta luz que nos ha sido revelada. Abraham, dice, se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios,
Estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían, dice, a dioses extraños, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe, dice, no había de extinguirse. ¿Por qué? Porque Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, estos, dice, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad, la voluntad de Dios. Y el hijo de Taré, o sea, Abraham, se convirtió también, dice, en el heredero de ese santo cometido. Por todas partes, dice, lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Ese es el padre de la fe, hermanos, Abraham. Para mantenerse así, fiel entre los fieles, incorrupto en medio, bueno, fiel entre los infieles, incorrupto en medio de la prevalecente apostasía. Para eso, hermanos, se tuvo que separar. Dios le ordenó que se separara. Bueno, pero nosotros acabamos de leer de que las acciones y los motivos de Abraham no fueron comprendidos, dice, por sus parientes idólatras. ¿Y acaso no pasó lo mismo con Jesús? ¿Acaso cuando Jesús vino aquí igualmente sus parientes y la gente de su tiempo, pues igual no comprendió sus motivos y sus acciones? ¿Qué hizo él cuando en Judea no le comprendieron su obra? Vamos a leer, vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 4, verso 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue ¿para dónde, hermanos? Para Galilea. Los fariseos, gente judía, su gente, no comprendían su misión. Y cuando vieron como que se les amenazaba el negocio, empezaron a cuestionarlo. Y él entonces sabiamente dice, ¿qué hace? Se separa de Judea y se va ¿para dónde? Para Galilea. ¿Saben cómo el don de profecía explica esa separación de Jesús? Miren ustedes, aquí se las pongo. Y antes de ponerlo esto, yo voy a hacer un paréntesis. Los que vienen a la iglesia de advenimiento vienen para estudiar. ¿A qué vienen? A estudiar. Y para estudiar ¿hay qué cosa? Hay que leer. Y si no se puede leer, ¿hay qué cosa? Poner atención. Pero el que es haragancito para leer, el que no le gusta estudiar, se aburre con estos sermones, porque aquí no hay chistes, aquí no hay anécdotas, aquí no hay historiecitas, aquí solo hay palabra inspirada a la ley y al testimonio. Así que miren ustedes cómo el don de profecía nos dice que debemos entender esto, que Jesús se fue de Judea para Galilea. Miren ustedes, el Sanedrín, dice, había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Miren de todo lo que se separó el Señor. Se separó, dice, de Jerusalén, de los dirigentes religiosos, de los sacerdotes del templo. De toda esa gente se separó. Y miren lo que hace. Mientras Jesús, dice, viajaba por Galilea, enseñando y sanando, acudían a él multitudes de las ciudades y los pueblos.
El entusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones. No fuera que las autoridades romanas se alarmaran por temor a una insurrección. Nunca antes había vivido el mundo momentos tales. El cielo había descendido a los hombres. Almas hambrientas y sedientas que habían aguardado durante mucho tiempo la redención de Israel, se regocijaban ahora en la gracia de un Salvador misericordioso. La nota predominante de la predicación de Cristo era esta: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y así dice el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba ¿en qué cosa? En las profecías. Hermanos, allá en Galilea el Señor se encontró con los que verdaderamente querían ser hijos de Dios. En Judea lo que encontró fue oposición. Ahí estaba la cúpula, los que movían los hilos de la religión judía. Pero Jesús se tiene que separar de ellos. Y en Galilea encuentra a los que verdaderamente lo van a aceptar, lo van a recibir. Bueno, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Vamos a leer capítulo 1, verso 11 al 12. Dice, a los suyos vino, dice el verso 11, y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Y el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto dice, ¿qué cosa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estaban en Galilea los que verdaderamente creyeron en su nombre. Pero ¿quiénes fueron los privilegiados primeramente de que lo pudieran recibir? Los judíos. Los judíos, hermanos, rechazaron la luz. Los rabinos, que tuvieron el privilegio de aceptar aquello, lo rechazaron. Y cuando la luz fue rechazada, hermanos, entonces a Jesús no le quedó más remedio que separarse e irse para Galilea. Y como dije hace un rato, evidencias bíblicas e históricas que respaldan el principio de la separación de la apostasía y de la mundanalidad, hermanos, los hay. Ya hemos presentado aquí por lo menos 3. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, cuando Abraham es sacado de su tierra y de su parentela, y Jesús yéndose a otro lugar cuando no es aceptado su mensaje. Pero dije que el principio de la separación tiene evidencias históricas, porque lo que hizo Jesús allí en Jerusalén, también, hermanos, lo hicieron los reformadores. Aquellos hombres que se levantaron allá por los años 1700, con Martín Lutero, aquellos hombres como Juan Wycliffe, Juan Hus, Melanchthon y tantos otros. Mire lo que dice la sierva del Señor al respecto de ellos. Así como la luz, dice, y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, ellos no pensaban separarse de la iglesia establecida. ¿Cuál era la iglesia establecida de ellos? A ver, hermanos, la iglesia católica. Ellos, dicen, no pensaban separarse de la iglesia católica. Pero, dice, los dirigentes religiosos, tal como en los días de Cristo, no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, dice, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Hermanos, ¿por qué existe la iglesia protestante? Porque se separó. El principio de la separación tuvieron ellos que ponerlo en práctica para poder existir ahora como iglesias protestantes. Todas las iglesias evangélicas que hay ahora, un día, hermanos, sus líderes fueron protestantes y se separaron de la iglesia católica para venir a constituir el protestantismo.
Si el principio de la separación no lo hubieran empleado, como dice esta sierva, tal como Cristo lo empleó aquel día que se fue de Judea, no hubieran iglesias protestantes. Pero si ustedes han notado en la lectura que acabamos de leer, dice que fue el rechazo de la luz. La causa de la separación fue que rechazó la luz, el liderazgo de la iglesia católica de aquel tiempo. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Qué empezaron a hacer cuando rechazaron la luz? ¿Qué empezaron a hacer con aquellos que propagaban la luz de la verdad? Como lo fueron Lutero, como lo fueron Juan Wycliffe y todos los que he mencionado. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a excomulgarlos, a desfraternizarlos. Práctica que hacían los fariseos también. Bueno, vamos a la Biblia, vamos aquí a las Escrituras, al capítulo Juan siempre, el Evangelio de Juan, capítulo 7 ahora. Y mire lo que dice el verso 13. Y aquí dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿De quién? De Cristo. ¿Por miedo a quién? A los judíos. Ahora mire el capítulo 9, verso 22. Siempre de aquí de Juan. Capítulo 9, verso 22. Y aquí dice: esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús es el Mesías, que fuera expulsado de la sinagoga. Ahora mire el capítulo 12, siempre de Juan, y vamos a leer los versículos 42 al 43. Y aquí dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que nosotros miramos, hermanos, que la gente que aceptaba a Jesús, que la gente que aceptaba la luz de Jesús, los que se oponían a dicha luz, inmediatamente comenzaban a borrar, a desfraternizar, a excomulgar. Pero vuelvo al don profético. Ustedes saben que aquí todo se comprueba con inspiración. Miren cómo es revelado lo que sucedió con estas personas. Miren ustedes, cuando los ministros y los directores de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, y ahora ya está hablando de quiénes, hermanos, de los pioneros adventistas. Cuando los ministros, dice, y los directores de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ellas y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así, dice, se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían de investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintieran justificados, ¿para qué cosa? Para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Conflicto de los Siglos, página 425 a la 426. Así que yo pregunto, ¿la iglesia adventista es el resultado de qué cosa? De una separación. Las iglesias protestantes son el resultado de una separación de la iglesia católica. La iglesia adventista es el resultado de una separación de las iglesias protestantes.
Si los adventistas no hubieran utilizado el principio de la separación de la apostasía en la cual predominaban las iglesias, si ellos no hubieran utilizado ese principio, no hubiera adventismo. No hubiera iglesia adventista. La iglesia adventista es el resultado de utilizar el principio de la separación. 50,000, dice, se separaron. Cuando lo que se ejercía contra ellos era la marginación, la crítica, la defraternización. Así que, hermanos, iglesia de los reformadores, protestante e iglesia adventista, sencillamente siguieron el ejemplo de Jesús cuando se separó de Judea para ir a Galilea. Se separaron de donde se rechazaba la luz, y de esa manera el principio de la separación es tanto bíblico como también histórico. Quiero que ustedes miren esto que se dice de los reformadores. Miren ustedes. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariara su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguieran las diferencias y aún la guerra. Esta gente no transigía con la apostasía. Esta gente estaba bien definida qué es lo que querían para su vida, y entendían muy bien cuál era el propósito de Dios para su iglesia. Que no es que anden los caminos de apostasía ni permitiendo que la mundanalidad prolifere en ella, hermanos. Y es que siempre a los fieles no les ha quedado otro camino que la separación. Miren ustedes, deseado de toda la gente, es página 199, voy a leer. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados. ¿Cómo están? Obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Muchos de ustedes aquí están aquí porque se separaron de la iglesia donde estaban. Otros, el Señor nos sacó de allí. En la mente no teníamos separarnos, pero Dios tenía un propósito para nosotros. Hermanos, las iglesias que uno ama, en las cuales uno se ha bautizado, en las cuales uno ha nacido, las iglesias, hermanos, en las cuales tal vez hemos estado por muchos años, al mirar por los caminos donde andan, al mirar cómo se ha pervertido todo en la adoración, hermanos, mucho amor se les puede tener, pero se tiene que utilizar el principio de la separación para no seguir transigiendo con esa apostasía. Bueno, tenemos otro respaldo bíblico. Vamos a la Escritura. Vamos a 2 de Corintios 6, verso 17. 2 de Corintios capítulo 6, verso 17. Y aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué es lo que dice el Señor? Apartaos, salid, no toquéis lo inmundo. Que la iglesia de Advenimiento, al pastor se le ocurre hacer un torneo de fútbol para que los hermanos se ganen la Copa Cristo, y ustedes están mirando eso.
El Señor dice, apártense de la iglesia de advenimiento. Apártense, no participen de esa mundanalidad. El texto es bien claro. Salgan, apártense, no toquen lo inmundo. Y miren esta amonestación que tenemos aquí en Evento de los Últimos Días, página 86. No debemos confederarnos con los mundanos, no sea que lleguemos a imbuirnos de su espíritu y que nuestro discernimiento espiritual se vuelva confuso y veamos a aquellos que tienen la verdad y llevan el mensaje del Señor desde el punto de vista de las iglesias cristianas nominales. Existe ese riesgo, existe ese peligro. Sigue diciendo, todos los que son leales a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo correcto, porque es correcto. Juntarse con los que no son consagrados y aún ser leales a la verdad es sencillamente imposible. No podemos unirnos con los que se complacen a sí mismos, que se ocupan de planes mundanales sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Podemos recuperarnos de la trampa del enemigo, pero quedamos lastimados y heridos y se ha empequeñecido nuestra vida espiritual. Comentario bíblico adventista, hermana White, tomo 5, página 1062. 1 Corintios 5, vamos para atrás. Estábamos en segunda, vamos a la primera carta ahora. Y miren lo que dice aquí. 1 Corintios 5, versículos 9 al 11. Porque también hay que ser equilibrados. Y no vaya alguien a decir, estos se creen que van a estar entonces en una burbuja y no van a tener contacto con el mundo. No, miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Hay que ser equilibrados también con esto de la separación del mundo. Versículos 9 al 11 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ¿qué cosa? Ni aún comáis. Pero noten, hay que ser equilibrados. No nos vamos a separar del mundo al punto de que no le hablemos a los del mundo, sino que a no estar con ellos en sus prácticas mundanales que utilizan tanto en la adoración como también en sus prácticas cotidianas. Pero de aquellos, dice, miren ustedes, de aquellos que se hacen llamar hermanos, de aquellos que se hacen llamar iglesia de la verdad presente, de aquellos que se hacen llamar iglesia remanente, pero andan, dicen, fornicaciones, andan en adulterios y se dejan pasar, y ahí se tolera de todo. Con eso, dice, ni siquiera te sientes a comer. Así está diciendo el apóstol Pablo. Y miren el consejo inspirado que se nos da en el don de profecía. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Pero volviendo al texto, hermanos, de este que dice Pablo, que de esos que se dicen que son hermanos, pero con sus prácticas del mundo todavía, surge la pregunta, ¿se podrá aplicar eso a los adventistas del séptimo día? Porque fácil es hablar de la apostasía que está allá afuera, hermanos. Fácil es hablar de todo lo que está ocurriendo allá en el protestantismo apóstata, en el papado. Pero ¿qué de lo que está ocurriendo adentro? Mire esta declaración. Y aquí ustedes van a ver en esta declaración
que la hermana White insinuaba de que podía haber otra salida en la iglesia, otra separación, después de la que había habido en 1844. Léanlo con cuidado. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores salieron de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado esas iglesias. Y ahí está subrayado: esperábamos que no habría necesidad de otra salida. En 1889, esto está en Eventos Finales, página 49, en 1889, ella escribió: esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida. Pero está ocurriendo. Ellos esperaban que no hubiera otra salida, pero se está dando la salida. Porque la iglesia depositaria de la verdad, hermanos, lamentablemente tiene la verdad, pero no quiere ser santificada por la verdad y no quiere tampoco predicar la verdad en los términos como ha sido dada. Así que se insinuaba que podría haber otra salida. Escuchen esto, para que quede más claro. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Está hablando de la iglesia adventista. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios del dinero, el Dios de las riquezas. Muchos, dice, han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda. ¿Y qué cosa? Separarse. Servicio Cristianos, página 52 a la 53. Y hoy se hace un gran escándalo cuando alguien se sale de la organización. Oh, se salió, ya no es más del pueblo de Dios, se va a perder. Cuando el principio de la separación está tan evidenciado en la Biblia y en la historia. Miren, yo tengo mucho contacto con muchas personas. Hay muchas iglesias de hogar que están funcionando ahora. Y muchos de ellos, cuando les pregunto, ¿por qué ustedes están afuera de la organización? Interesante. Nunca me dicen de que están afuera por asuntos administrativos. Nunca me dicen de que están afuera por cuestiones que pasan en los líderes de la iglesia. Siempre la razón que me dan es porque ya no podíamos soportar la mundanalidad que había en la iglesia. La razón que dan ellos por la cual se han separado es porque sencillamente querían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no como aquel diácono que vino el otro día aquí, que me dijo: ¿usted me permite congregarme aquí? Me dice, de ahora en adelante. Sí, hermano, le digo yo. ¿Por qué razón? Porque soy director de diáconos, me dice, en la iglesia. Y todos los sábados tengo que andar poniendo toallas en las sillas adelante. Y se ha enojado la gente porque yo ando poniendo toallas allí. ¿Y por qué pone toallas? Le digo. Para que las hermanas se tapen las piernas, porque cuando se sientan se les sube tanto la falda que enseñan todo, y yo tengo que poner esas toallas para que se cubran. Ya no soporto eso, me dice. ¿Me da usted lugar de que adore aquí? Hermanos, la gente quiere abandonar las iglesias ahora sencillamente porque no pueden transigir con esas mundanalidades.
Dios no se puede adorar así, hermanos, con esas hermanas provocativas. Miren, esta hermana lo que me manda a escribir. Pastor, dice, yo pasé 18 años en la iglesia, padeciendo toda clase de apostasía. Y un sábado, dice, en el culto, me paré y me fui para no volver más, porque estaba fastidiada de ver al mago que le contaba la historia de los niños. Siempre lo hacía con magia y ponía su mesita y su mantelito, y cada historia que les contaba era haciendo aparecer y desaparecer cosas. Y el pastor le permitía, porque dijo que ese hermano diezmaba muy bien, casi diezmaba por toda la iglesia. Y eso fue el colmo para mí, dice, y me tuve que ir. Ese sábado le dije a mi esposo y a mis hijos: si ustedes se quieren quedar, quédense, pero yo no soporto ver a este mago haciéndole magia a los niños. El mago, dice, hacía aparecer lumbre y vaciaba de un vaso a otro jugo o aceite, y después lo volvía otra vez y ya no salía nada, y luego otra vez salía. Así que estos pastores, dice, le aconsejan a uno que no se salga. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, con semejantes prácticas. Uno de mis hijos, dice, saliéndonos de allí, se fue a otra, dice, siempre de la del Israel moderno. Se fue a otra un sábado y lo recibió un diácono, dice, con la camisa de afuera, descalzo, despeinado. Pero ya en el sermón, dice, el pastor sacó un rosario de su bolsillo y dijo que para él no tenía nada de malo y que él traía siempre uno en el carro. Mi hijo se le quedó mirando asombrado, y el pastor vino hasta donde estaba mi hijo, lo miró feo y luego se regresó al púlpito. ¿Cómo es posible? Dice, que le digan a uno: no te salgas de aquí, aunque haya apostasía, porque este es el pueblo de Dios con semejantes barbaridades. Ella eligió adorar a Dios en casa, porque no podía tolerar esto, hermanos. Los que pretenden ser cristianos, dice, confesar a Cristo, deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. 3 textos nada más voy a compartirles para terminar. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos al otro. Isaías 52, 11 al 12. Isaías 52, 11 al 12. Y aquí nosotros encontramos al Señor diciendo lo siguiente: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. No tengas miedo, mi hermano pentecostal. No tengas miedo, mi hermano adventista, de salirte de esa iglesia donde tú miras la mundanalidad que está repampante por todos lados. No tengas miedo. El Señor te dice: sal, y no vas a ir solo. Yo voy a ir contigo y te voy a congregar. Hermanos, voy a cerrar el mensaje con las palabras de Jesús, aquel que le dijo a Faraón: deja que mi iglesia salga de Egipto. Miren ustedes estas palabras. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, verso 26.
Juan 12, verso 26. Y aquí está el Señor Jesús diciendo: si alguno me sirve, ¿qué cosa? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué cosa? Mi Padre le amará, le honrará. Hermanos y hermanas, estas palabras de Jesús son que aquellos que elijan servirlo, son que aquellos que elijan, hermanos, adorarlo como Él se merece y se aparten del mundo, estas palabras son que el Señor les va a dar un premio, porque dice: mi Padre le honrará. Y el premio, hermanos, no es otra cosa que la vida eterna. Es mi deseo y oración que, habiendo entendido todos cuál es el propósito de Dios para con su iglesia, que es que se separe del mundo para adorarlo, es mi deseo que todos aquí salgamos del mundo. Salgamos de las iglesias donde el mundo se ha metido y no se dice nada. Pero también, hermanos, salgamos del mundo que tenemos aquí en la cabeza. Salgamos del mundo que tenemos aquí en el corazón. Salgamos del mundo que tenemos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de divertirnos, en nuestra forma de adornarnos. Salgamos del mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Que Dios nos ayude para que como iglesia Advenimiento y como miembros individuales, todos salgamos del mundo, porque ese es el propósito de Dios. Que Dios les bendiga. Prenda de inmortalidad. Vayámonos con esas palabras. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, ¿qué más queremos? Así que sigámoslo. Sigámoslo en los términos como Él lo ha dicho, porque de esa manera lo vamos a agradar. Vamos a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos ayude. Oh Padre, este propósito tuyo para tu iglesia, como es el de separarse del mundo y que te sirva y que te adore. Oh Padre, los paganos lo tuvieron bien claro. Por alguna razón nosotros, Señor,
Pues no lo hemos tenido tan claro porque hemos dejado que el mundo invada. A veces a la iglesia y a veces a nosotros como individuos. Oh Padre, te ruego que todos aquí tomemos la decisión hoy de romper con el mundo. Te ruego, Padre, que en esa forma de comer, en esa forma de divertirnos, en esa forma, Señor, de vestirnos, de adornarnos, oh Padre, te ruego que desechemos el mundo de nosotros. Te ruego, Padre, que nos purifiquemos en la sangre de Cristo, que no nos dejemos contaminar más. Padre, te ruego que aquellos que por alguna razón ya no soportan en las iglesias donde están, cómo el mundo prolifera, oh Señor, en alguna manera les hables y les digas que hay alternativas, que hay iglesias de sostén propio, que hay iglesias de verdad presente, que estamos entendiendo cuál es el propósito tuyo para con la iglesia. Padre, te ruego que ahora nos perdones por todo el tiempo que hemos andado, tal vez en las cosas de este mundo, por el tiempo que hemos andado, Señor, allí con la música mundana, con las cosas que miramos en el teléfono, Señor, ahí en el internet. Oh Padre, te ruego que la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpie de toda inmundicia. Y que como pueblo santo, oh Señor, nos apartemos solo para servirte a ti. Aquel día glorioso cuando vengas en las nubes y vengas a buscar ese pueblo que será de aquella iglesia que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Oh Padre, te rogamos que allí estemos nosotros. Oh Padre, en tus manos de amor nos ponemos y te rogamos que nos des la victoria sobre toda cosa mundanal. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.